Espagnol pour expats, le premier podcast en espagnol dédié aux expatriés francophones en Espagne, par Silvia Cabello. La autoexigencia de los franceses cuando queremos aprender un idioma. Este es uno de los temas que salió hace poco en una clase de español con Thierry, uno de los últimos expatriados que ha empezado con el método Profeolé. Y sí que es cierto, los franceses son autoexigentes con el aprendizaje del español, pero yo diría que todos los adultos, también los españoles u otras nacionalidades. Creo que es algo inherente al ser humano. Te quiero recordar una cosa. En la descripción de este episodio tienes un enlace para que nos tomemos un café tú y yo, para que yo te pueda hablar del método Profeolé y cómo empezar a hablar español con menos autoexigencia, menos perfeccionismo, más disfrute y progresando desde el primer minuto. ¿Por qué? Porque en el momento que dejamos la exigencia de lado, en el momento en el que no nos exigimos hablar bien desde el principio, en el momento en el que nos permitimos ser principiantes, no saber ciertas cosas, en el momento en que aprendemos a estar cómodos, a pesar de no dominar para nada la situación, en ese momento el aprendizaje se convierte en disfrute. Y cuanto más disfrutamos, más fácil es aprender. Puede parecer algo idílico, puede parecer que me lo esté inventando, pero nada más lejos de la ciencia. Científicamente está demostrado que el cerebro, cuando siente una emoción positiva, está mucho más atento, es mucho más eficaz y retiene mucho más que cuando está en un estado de estrés, de frustración o de exigencia. Ya sé que por nuestro pasado, seguramente los que sois de mi generación o un poco más mayores me entenderéis, a nivel académico siempre se ha tenido en cuenta lo que hacemos bien. El error estaba penalizado. Quiero pensar que el sistema actual educativo no es así. Yo sé que hay cosas que han cambiado, aunque queda mucho por hacer. Pero antes no. Antes se buscaba el error, se penalizaba el error, contaban cuántos errores teníamos y nos quitaban puntos. Y eso era nuestra nota. Cuando memorizábamos vocabulario, nos felicitaban. Cuando memorizábamos frases de memoria, nos felicitaban. Cuando memorizábamos listas de verbos irregulares, nos felicitaban. Y a la hora de la verdad, éramos incapaces de poner en práctica todo aquello que habíamos memorizado. Por eso, siempre recomiendo a mis clientes dejar de memorizar. No sirve para nada si no lo pones en práctica. Entonces, ¿cómo hacer, Silvia? Tengo que tener cierta disciplina, tengo que tener un método para aprender, para empezar a hablar, para cada vez tener más vocabulario. Claro que sí, pero la disciplina y la constancia no está tanto en la memorización como en la práctica. No necesitas memorizar como un poema cuando éramos pequeños una lista de palabras. Lo que necesitas es ser capaz de hacer frases. Al principio serán frases muy simples, es lo que te recomiendo. Frases súper sencillas, cosidas, unidas con un conector y tu discurso será ideal. Poco a poco tus frases cada vez serán más largas y más complejas, pero al principio no te tienes que centrar en querer decir las cosas con la misma estructura y de la misma manera que lo dirías en francés, por dos razones. 1. Tu lengua materna es el francés, con lo cual tienes un nivel extraordinario. En español no. Y 2. Como se dicen las cosas en francés, no se dicen las cosas en español. En español tenemos una economía del lenguaje. Nos gusta decir mucho con pocas palabras. El español, a nivel de estructura, es relativamente más sencillo que el francés.
Pero cuidado, toda la sutileza de la lengua española está en la elección del tiempo verbal. No te voy a decir que aprender español es muy fácil y es muy sencillo. No, pero no funciona exactamente igual que el francés. Por eso creo que es tan importante conocer el funcionamiento de un idioma. No memorizar, sino saber, comprender cómo funciona y a partir de aquí practicar para poder algún día sentirte cómodo en este nuevo idioma. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues de muchas maneras. Y la primera es diciendo adiós a la autoexigencia y al perfeccionamiento. Y si quieres ir un poquito más lejos y quieres hablar cada día con un profesional que te corrija sin juzgarte, que te explique los errores, te espero en los programas Profe Olé. Te impulso y te acompaño. Tienes los enlaces en la descripción de este episodio. No hay un método mágico. Para de memorizar. Empieza a comprender el funcionamiento y a practicar. Y es de esta manera que entrará todo en tu memoria. Te lo prometo, no es magia, es el funcionamiento de tu cerebro, el mío y el de todos. Nos escuchamos en el próximo episodio.